Vivimos en una época en donde la ciencia se presenta como una forma absoluta y sólida de conocimiento. Lo irónico es que para muchas personas la ciencia ya no es solamente un método para comprender el mundo, sino que se ha convertido en una creencia prácticamente moral, un marcador de superioridad, un reemplazo de viejas certezas que se derrumbaron en la modernidad. Hoy hablaremos de por qué, en un contexto posmoderno, en donde las grandes metanarrativas se agotaron, la ciencia termina ocupando el rol que antes tenían las religiones, aunque pocos quieran admitirlo. Para entender el problema, necesitamos una idea básica. La posmodernidad cuestiona la validez de las metanarrativas, pues como mencionaba Lyotard, Dios, la nación, el progreso, la historia, la razón absoluta se ven cuestionadas y la sociedad se muestra escéptica ante ellas. A finales del siglo XX, esas narrativas dejaron de funcionar como explicaciones universales, y la gente comenzó a mostrarse más escéptica. Y esa duda produjo ciertamente un vacío. Lo que venía gestándose como nihilismo, pues si nada puede explicar el mundo con certeza, ¿con qué nos quedamos? Ese vacío no se llena solo. La sociedad no puede tolerar la incertidumbre de manera indefinida. Entonces la ciencia, que antes era un método limitado, empezó a ser usado como sustituto de esa certeza que se perdió. La ciencia como método duda, cuestiona, se modifica y reconoce límites. Ese es su valor real. Mientras que la ciencia como creencia se presenta como verdad incuestionable, como autoridad moral, como identidad inclusive. Ahí deja de tener un valor científico. Y el problema de ninguna manera es la ciencia per se. El problema es cuando se alza como narrativa total, como explicación única, como discurso maestro, que invalida todo lo demás sin analizarlo. Cuando alguien dice, porque la ciencia lo dice, realmente no está apelando a un método o a un criterio científico, sino que está apelando a una autoridad maestra, a una autoridad dogmática, como antes se hacía con unas autoridades religiosas que ahora se muestran demasiado poco racionales para el discurso actual. Mientras que en los últimos años, la ciencia se ha convertido también en una identidad cultural. No es raro escuchar frases como "yo creo en la ciencia" o "la ciencia tiene la respuesta". Son afirmaciones que funcionan más como etiquetas sociales que como análisis racional real, además del hecho de generar una especie de superioridad moral. La idea de que quien esté del lado de la ciencia es automáticamente más inteligente, más racional y más ético. Mientras que otro punto importante es que la ciencia no es nada neutral en la práctica, aunque así busque serlo en la teoría, pues está sujeta siempre e inherentemente a diferentes tipos de intereses, a financiamiento, a decisiones políticas, a estatus académico y a tendencias del momento. Y como buena estructura humana, busca reproducir las bases materiales que hicieron posible su existencia, como lo describiría Luis Althusser. Y pensar que la ciencia está completamente separada de todo esto es ingenuo, y peor aún, cuando se la trata como una fuente incuestionable y moralmente pura, se pierde su mejor atino, su capacidad crítica. Lo importante aquí no es criticar a la ciencia ni invalidarla por sí misma, sino preguntarnos si la usamos más como herramienta para comprender el mundo, para intentarnos acercar a su explicación o para llenar los vacíos que la posmodernidad nos dejó. Pues cuando convertimos a la ciencia en un simple sustituto ideológico, deja de ser ciencia. Y cuando volvemos de ella un discurso moral, se vuelve dogmática, irónicamente aquello que justamente buscó superar.